En nuestra sección de emergencistas hoy vamos a darle continuidad al programa que empezó la semana pasada, la segunda temporada, hablando sobre la RCP, sobre la reanimación cardiopulmonar. Estuvimos hablando con Santiago Domenech, responsable de RCP de SEMES, como hemos comentado al principio, que nos habló, pues, por qué es importante saber hacer RCP, ¿no? Aprender. ¿Por qué debemos aprender a hacer una RCP? ¿Qué beneficios tiene? Pues nada, salvar una vida, Alicia, casi nada. Para darle continuidad, para seguir hablando sobre la RCP, que es un tema muy importante, sobre todo porque el pasado día 16 de octubre, el pasado domingo, se celebraba el día de concienciación sobre el paro cardíaco en Europa. Tenemos aquí con nosotros al doctor Ramón Elías, jefe de guardia de SAMUR Protección Civil. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un placer tenerla aquí con nosotros. Igualmente. Hoy, doctor, vamos a hablar de la RCP, pero un poco más allá, ¿no? Vamos a ver, cuando no sabemos hacer una RCP y tenemos que llamar a un servicio de emergencias, el operador que está al otro lado es capaz de indicarnos cómo realizar esa RCP, ¿no? Lo llamamos RCP transtelefónica. Efectivamente, la RCP transtelefónica, es decir, dirigida a través del teléfono a distancia para la persona que da la primera voz de alarma. Bueno, ¿cómo lo tiene el operador que está al otro lado? ¿Cómo es capaz de imaginarse lo que está pasando? Bueno, primero porque muchos de estos operadores tienen experiencia en la calle, entonces ellos mismos han vivido, todos, este tipo de eventos, entonces son capaces de imaginar lo que está haciendo el primer respondiente o el viandante que se lo encuentra, ¿no? Ese es lo fundamental, ¿no? Y después, por medio de la formación, se hace formación específica para este tema, de forma obligatoria hace 6 años, pero ya hace 10 años iniciábamos a hacer, ensayábamos en 2 salas diferentes, entonces el telefonista, por decir así, daba instrucciones a sus propios compañeros en otra sala y lo grabábamos para ver cuál era el resultado, y luego ellos mismos, sin ver nada, ¿no? Y luego ellos mismos pues hacían un feedback para ver cómo había ido, cómo no había ido, ¿no? Con lo que están ensayando lo que luego ocurre en la realidad, ¿no? A dirigir, viendo cosas muy curiosas, como por ejemplo que se olvidaban a veces de decir que había que hacer masaje cardíaco, o sea que no hay que darlo todo por sabido, ¿no? De hecho, hay que intentar no dar nunca nada por sabido, nada, porque nunca se sabe. ¿Cuándo o por qué surge esta necesidad de implantar una formación en RCP transtelefónica? Bueno, probablemente surge a raíz, primero de toda la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque cuanto antes vuelva a circular la sangre cerca del cerebro, menos neuronas se mueren, que ese es el verdadero objetivo, ¿no? El verdadero objetivo es que el cerebro del paciente que ha sufrido una parada cardíaca vuelva a funcionar de forma lo más normal posible. Entonces es de toda la vida, pero quizá en las recomendaciones internacionales de 2005 es donde ya se da el primer paso, y entonces se comienza a hablar más que de edificios o de hospitales o de centros, se habla ya de células, es decir, se habla de neuronas. Entonces, al hablar de neuronas o de células, ¿qué es lo que tenemos que conseguir? Tenemos que conseguir que a esa neurona que se está muriendo porque no llega oxígeno, le llegue lo antes posible oxígeno. ¿Cómo lo conseguimos? Pues porque la primera persona que está ya con él puede comprimir el corazón, exprimirlo y lanzar, aunque no sea mucho, pero algo de esa sangre que todavía queda oxigenada dentro del cuerpo. Y ahí, por eso a raíz del 2005 es donde más se empieza a hacer. Y en las recomendaciones del 2010 es donde ya se le da un valor absoluto, por decirlo así, y en las últimas, en las de 2015, pues completamente se ve que la supervivencia en pacientes, que la persona que se lo ha encontrado y comienza a hacer maniobras es muchísimo mayor que la persona que solamente llama y espera que llegue el servicio de emergencias. Y nosotros, en ese sentido, el SAMUR lo tiene protocolizado desde hace aproximadamente 10 años, un protocolo radiotelefónico con las cosas que tiene que hacer, ¿no? Un protocolo que además me imagino que facilita mucho las cosas, no solo a quien llama, sino a quien está atendiendo esa llamada. Efectivamente. ¿Se puede decir entonces que cualquier persona, aunque no sepa hacer una RCP, puede salvar una vida? Sin duda, sin duda. Por lo menos pone las posibilidades para que el cerebro quede menos dañado y que esa persona pueda hacer vida normal, sin ningún tipo de duda. O sea, la parte más importante, aunque parezca mentira, la parte más importante de una RCP es que en los 4 o 5 primeros minutos alguien haga alguna actuación sobre ese paciente. Mucho más importante todavía para la supervivencia y para la vida normal de esta persona que el tipo de tratamiento que se hace posteriormente.
Aquí la ciudadanía, sobre todo en este momento hablamos con el SAMUR Protección Civil, pues aquí de Madrid, ¿cómo suele responder el ciudadano que llama y que no tiene conocimiento sobre RCP? Muy bien, muy bien. Primero, los telefonistas, los técnicos de emergencia que están en la central de comunicaciones tienen que utilizar un lenguaje muy concreto. Primero siempre se hace lo mismo, hay que identificar el hecho, dónde estamos y ya se activa. Entonces tú ya le vas tranquilizando, utilizas el lenguaje primero para tranquilizarle y apoyarle. Entonces le dices, ya va para allá la ambulancia. Eso es una de las cosas que a la gente le tranquiliza, porque ya sabe que su actuación va a ser limitada en el tiempo. Yo voy a estar con usted, entonces esto es un póster que aparece en la central de comunicaciones o descrito en los procedimientos, donde el propio técnico puede verlo para usarlo, porque esto ocurre, a lo mejor lo hacemos 40 veces al año, pero claro, no se hace todo el mundo todos los días. Para que no se os olvide las cosas, pues hay un pequeño póster con un pequeño resumen donde aparecen este tipo de frases. Yo voy a estar con usted no va a hacer daño a esta persona, yo soy responsable de lo que se haga, y ahí comienzas ya a hacer una serie de preguntas para confirmar primero el hecho y después para que inicie las compresiones del esternón sobre el corazón y la columna, que es lo que va a exprimir, por decir así, el corazón y va a sacar la sangre de este paciente, ¿no? ¿Cómo es la colaboración absoluta? Cuando el viandante o el primer respondiente se le da esta seguridad y se le dan estas indicaciones, todo el mundo lo intenta, con mayor o menor resultado, pero todo el mundo lo intenta. A raíz de una de las últimas recomendaciones se modificó el hecho de no dar insuflaciones. Por tanto, a raíz de ese cambio se ha notado mayor colaboración por parte de los alertantes con los operadores. Pues realmente no podría yo responder esa pregunta, pero lo que sí que ha hecho ha sido tranquilizar a mucha gente que a lo mejor en otro momento no hubiera iniciado nada, solo por no hacer un boca a boca con el peligro que puede llevar, y que ahora no tiene esa reticencia, por decir así. Claro, medir si eso ha ocurrido no lo sé, pero sí intuimos que el hecho de que solamente se haga masaje cardíaco facilita mucho el que las personas participen, ¿no? Hay varios estudios que además relacionan que si estas maniobras solo de masaje cardíaco sin ventilación no se prolongan mucho en el tiempo, tienen el mismo resultado que si se hiciera ventilación, o sea que es muy eficaz, se ha visto que es muy eficaz, muy eficaz. Además, lo que usted dice no es lo mismo que sufra una parada un familiar o una persona que conocemos con afecto, o una persona que está en la calle y que le diga a usted, pues ahora se pone a hacer el boca a boca, quizás sí que haya Claro, no tiene nada que ver en ese sentido. Creía que para iniciar maniobras, tanto en la familia como fuera de la familia, lo podemos hacer. Yo creo que es más sencillo fuera de la familia y realmente el boca a boca en personas no conocidas pues no se recomienda. Ni siquiera a un familiar, si uno no conoce la técnica, lo que dicen las recomendaciones, si no conoce usted bien las técnicas de ventilación, no se preocupe de la ventilación, realice simplemente el masaje cardíaco. Es decir, la compresión, pones de rodillas al lado de la persona, estiras bien los brazos, pones una mano, un talón de la mano encima de la otra tuya, estiras bien los brazos y dejas caer tu cuerpo sobre el esternón a la altura de, si fuera un hombre, entre los dos pezones, con una profundidad aproximadamente entre 5 y 6 centímetros. Eso es lo que dicen. Ya, pero ¿cómo yo sé si son 5 o 6 centímetros? No se preocupe usted. Comprima fuerte. Nosotros nos hacemos cargo de lo que está usted haciendo. Comprima fuerte y a un ritmo rápido, aproximadamente entre 100 y 120 compresiones por minuto. Y si no voy más rápido o voy más lento, da igual. Todo lo que haces es beneficioso para el paciente. Es mejor que no hacer nada. Sin duda, pero no es solo que sea mejor, es que es muy importante. Es que es muy beneficioso. Hay algunos oyentes que durante la semana pues nos van enviando preguntas, y una de las preguntas es que algunos sí que tienen algunas nociones de RCP, pero le da miedo si en un momento pues se pone a hacerlas y produce la rotura de algún tipo de hueso, de costillas. Sí. Entonces eso también es una reticencia que tienen. Claro, por eso es importante la utilización, como repito, del lenguaje de nuestro técnico de emergencias en la central, ¿no? Porque dice, no se preocupe, usted puede salvar una vida y no va a provocar ningún tipo de daño. Y en todo caso, nosotros asumimos esa responsabilidad. ¿De acuerdo? Y sin duda está reconocido en todas las recomendaciones el inicio de esas maniobras. Por supuesto que se producen daños, pero los daños son siempre menores en comparación con el beneficio que puede conseguir. Y además, daños en general menores, como es la rotura de una costilla o incluso el propio esternón, que
una vez que se recupera el pulso, pues se cura y no tiene por qué haber ningún problema, ¿no? Nos ha hablado de cómo debe hacerse esa maniobra de RCP, muy bien explicada. La verdad que yo ya me voy un poquito más formado en el programa de hoy, pero ¿cómo se detecta? Claro, porque una cosa es hacerlo, pero ¿cuándo tengo que hacerlo? Claro, ese es otro de los aspectos que también se ha modificado también desde el 2010-2015. Antiguamente se buscaban los pulsos. Hay un estudio que refleja que los médicos de urgencia no somos capaces de coger los pulsos a un paciente, eso es aproximadamente de 2007, a un paciente sano, un pulso central, en un 30 o 35% de los casos. Por tanto, a raíz de ese estudio, una persona que no tiene experiencia, por supuesto, no debe ni siquiera intentarlo. ¿Qué es lo que tiene que mirar? Si no se mueve y si no respira. O bien, a veces le preguntará si la respiración es muy extraña, pero bueno, eso ya se lo dirá el técnico. Por tanto, ¿qué miramos? Miramos, ¿este señor respira o no respira? Nos acercamos. ¿Se mueve o no se mueve? Si con eso, si ni se mueve ni respira, con eso iniciamos, le vamos a dar la orden de inicio de RCP. ¿Qué puede ocurrir? Que un señor comienza a comprimir y el paciente, como ha ocurrido rara vez, pero en alguna ocasión, se queja. ¡Ay! Pues ahí paras, lógicamente. Es decir, no has detectado esa respiración, pero no es lo habitual. No es lo habitual. Nuestra experiencia es que en más del 95% de los casos que iniciamos en RCP, hay una razón para iniciar el RCP. ¿Qué consejo se puede dar al ciudadano que llama al 112? Bueno, sobre todo que esté atento a las indicaciones. Siempre lo primero es identificar bien el sitio donde estamos. Parece mentira, pero a veces, como este tipo de patologías son tiempo dependiente, cuanto antes lleguemos al mejor resultado, a veces se retrasa por una pequeña, y eso ocurre todos los días, por un pequeño error de localización. Segundo, dentro de lo que puedan, que mantengan la calma y que escuchen lo que se les está diciendo, porque nosotros les vamos a dirigir. Desde la radio les vamos a dirigir qué es lo que tienen que hacer, qué velocidad tienen que hacer y todos los pasos, ¿no? No solo, por cierto, es la RCP una persona cuando ya tiene una parada cardiorrespiratoria, sino también en ciertas circunstancias que son previas, cuando está a punto de producirse, por ejemplo, en un atragantamiento. Cuando hay un atragantamiento, tenemos un señor morado, pues nosotros también ahí damos recomendaciones telefónicas para evitar que ese señor se ahogue o se muera, que se pare e iniciar luego la RCP, ¿no? Por tanto, incluyen ciertas cosas. Bueno, pues doctor Ramón de Elías, jefe de guardia, médico de SAMUR Protección Civil, muchísimas gracias por demostrarnos que el SAMUR no está solo en la calle, sino que además tenemos a todo un equipo de operadores en la central de comunicaciones que está atento y dispuestos a ayudarnos ante cualquier tipo de emergencia, sobre todo en esta que sería más grave quizás, que es una parada cardiorrespiratoria. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros y a la gente que se pone a hacer el masaje cardíaco. Eso es. Mil gracias. Gracias.